Aldeas Infantiles es una organización que seguramente está muy arraigada en nuestro imaginario cuando pensamos en niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, es probable que a esta altura no tengamos claro a qué está abocada en nuestro país. Esta organización, de origen austríaco, que trabaja en Uruguay desde 1960, busca proteger la infancia y la niñez y hace foco en un diferencial: la importancia que le dan a vivir en familia. Es por eso que en los últimos años vienen discontinuando su modelo de aldeas, similares a los hogares tradicionales del INAU, y priorizan la vida en familia. Vamos a profundizar en cuál es la tarea de aldeas infantiles hoy en nuestro país. Vamos a conversar en los próximos minutos al respecto con la directora nacional de Aldeas Infantiles, la psicóloga Verónica Burstein. Verónica, bienvenida. ¿Cómo Muchas estás? Gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Y también nos acompaña el director programático de Aldeas Infantiles, Samuel Diogo, licenciado en Trabajo Social. Samuel, bienvenido también. Un gusto. ¿Todo bien? Muchas gracias. Un placer. Bueno, primero, a ver, ubiquemos a Aldeas así más en general. ¿Qué tamaño tienen Aldeas Infantiles? ¿Cuántas personas? ¿Cuánto es primero el equipo de Aldeas? Sí, el equipo de Aldeas Infantiles somos casi 800 colaboradores que trabajamos en los distintos servicios. Es un equipo grande, es una organización muy nutrida en recursos por el tipo de tarea que hacemos. Y bueno, trabajamos con más de 2.100 niños, niñas y adolescentes, 1.800 familias, y bueno, y algunos de nuestros servicios son 24/7, 365 días al año, ¿no? Ahí está, pero ahí estás hablando 2.200 niños en todos los diversos... En todos los diversos servicios. Bien, perfecto. Vayamos a eso. A ver, primero, ustedes trabajan, por ejemplo, en convenio con el INAU, ¿no? Sí. Una primera pregunta podría ser, a ver, ¿por qué se necesita una organización de la sociedad civil, digamos, en este tema, ¿no? Donde hay un instituto específico para el niño, niña y adolescente? Es que el INAU no da abasto, digamos, y ustedes cumplen ahí una tarea de soporte, de ayuda, de otro tipo de trabajo. Bueno, el Estado en este punto, el INAU concretamente, hace uso de alguna forma de las organizaciones de la sociedad civil para ejecutar la política pública. Realmente es un tipo de labor en la que hay que estar muy en el detalle, donde de alguna forma es necesario que haya varios actores, de alguna manera que se repartan la tarea. Uh-huh. Si bien INAU conserva algunos centros oficiales, uh-huh, propios del INAU, digamos. Propios del INAU, con funcionarios del INAU, es bastante amplio el tema de delegar de alguna forma en convenios con las organizaciones de la sociedad civil para cumplir tan ardua tarea que es enorme, ¿no? Y ahí Aldeas Infantiles entonces juega un rol importante. Aldeas juega un rol importante en diferentes proyectos. Todos nuestros servicios actualmente están conveniados con el INAU. También esto es importante porque el INAU es el ente rector de infancia y adolescencia de Uruguay, donde ellos también realizan un contralor de los servicios que se prestan, de la calidad, de la transparencia, y eso es muy importante, y también tiene sus líneas programáticas, amén de que cada organización según su especificidad le pone su sello, su plus, su impronta, su forma de trabajo. Ahí, exacto. Vayamos a eso. A ver, están mencionando distintos tipos de servicios. Expliquemos, por ejemplo, uno, capaz que uno para empezar, porque tiene sus particularidades. Uno tiene que ver con, por ejemplo, clubes de niños, clubes de niños, centros juveniles. No me salió la expresión. CAIF también. CAIF. Ahí, en esa línea, ¿en qué contextos trabajan? ¿Cuántos niños abarca? Bien, como bueno, se dijo recién, todos nuestros servicios, nuestros proyectos están en convenio con el Estado. Entonces, de alguna manera también participamos de la política pública y acorde a eso también, son los servicios que brindamos están, ligados con la oferta de políticas públicas,
que hay dirigidas hacia niños, niñas y adolescentes y las familias. Entonces hay una parte de los servicios que nosotros solíamos llamarlo, o para distinguirlo, como servicios de tipo más de fortalecimiento familiar, que son servicios que se trabaja con los niños, niñas, adolescentes o jóvenes que están viviendo con sus familias. Uh-huh. Y también se aprovecha para trabajar, por supuesto, con las familias, en términos más de fortalecimiento para evitar que se den las situaciones que son las que originan o las causas que terminan con la separación de los niños de sus familias. Ahí es bien interesante esa línea, pero una consulta. Ahí, por ejemplo, cuando trabajan los niños que asisten a los clubes de niños o a los centros juveniles, ¿ustedes trabajan directamente con la familia? O sea, tratan de involucrarla y tienen esa otra línea, así es que se trabaja. Exacto. En todos los servicios siempre se trabaja con las familias. No hay un solo servicio de aldeas en convenio con el INAO, con el Estado, en el que no se trabaje con las familias. Pero claro, también se ofrecen otro tipo de atención, por ejemplo, atención diaria, como en un CAIF, también alimentación, con los jóvenes se trabajan digamos, apuntalando determinadas cuestiones para fortalecer a los adolescentes en la autonomía, en la participación. Hay muchos objetivos, pero siempre está eso como base y transversal, que es el trabajo para el desarrollo del niño en un entorno protector y, por lo tanto, el fortalecimiento de las familias para evitar que se dé la separación de la familia, de los niños de su familia. Sí. Ahí capaz que vamos a qué tipo de... Claramente debe ser muy amplio, ¿no? El tipo de niños o el tipo de familia con la que trabajan. Pero en general, ¿qué es lo que tienen detectado? ¿Cuál es el público principal, digamos, que tienen ustedes? A ver, nosotros, por las características de la organización y por nuestra inserción territorial, en general, las familias, los chicos, son de contextos vulnerables, ¿no? Hay que hacer una distinción. Hay es diferente a la población de CAIF, por ejemplo, gente que puede ser de los barrios, que llevan a los chicos al CAIF, y otra es la población, o es una población muy específica dentro de ella, la que de alguna manera llega a perder o está en riesgo de perder el cuidado de sus niños, ¿no? Esto es muy interesante. A mí esto que decía Samuel, de que nosotros siempre trabajamos con las familias, porque nosotros tenemos mucha experiencia en lo que es niños que pierden el cuidado de sus familias. Y la verdad que nunca tiene que ver con algo propio del niño, claro, de la niña o del adolescente. Es el contexto. Es el contexto. Es donde le tocó nacer, donde le tocó criarse, los adultos que le tocaron de referentes y sus circunstancias. Entonces, eso es como... es muy difícil lograr cambios significativos en la vida de los niños, niñas y adolescentes si uno no interviene en el plano de la familia. Porque nosotros reivindicamos la convivencia familiar en el sentido de que los niños necesitan un entorno familiar para desarrollarse plenamente. En un ambiente familiar puede ser su familia, con alguien de la familia, que no sean sus padres, puede ser con una familia en forma transitoria, en forma permanente, una familia adoptiva. Y bueno, cuando nada de eso es posible, es el trabajo nuestro que hacemos, que es el cuidado de niños, niñas y adolescentes que viven con nosotros, que tiene que ser por el menor tiempo posible. Esa es la otra línea de trabajo. Esa es la otra línea de trabajo. Pero yendo a esto que dicen de la importancia del trabajo con la familia, ¿no? En contextos vulnerables, sí. En contextos... Te he escuchado decir, por ejemplo, que una de las apuestas a trabajar en la familia tiene que ver también con la reproducción de ciertos modelos familiares, ¿no? Exacto. Por ejemplo, el niño que nace en un contexto absolutamente vulnerable, donde capaz que sufre de abusos o de violencia,
o que sus padres, por las propias circunstancias, no pueden darle el mejor cuidado, cuando sea padre, y quizás tempranamente, va a pasar por exactamente lo mismo y va a reproducir eso que él vivió. Claro. Por eso es tan importante también intervenir, por el presente de los chicos, pero también por el futuro. Nosotros vemos mucho esta reiteración real, transgeneracional, ¿no? Y diríamos que cuantas más generaciones hace que vienen estas situaciones de pobreza, de exclusión, de abuso, de violencia, es mucho más difícil de revertir porque es mucho más profundo el daño. Entonces, eso lo tenemos bien estudiado. Nosotros conocemos muy bien las causas por las que los niños, niñas y adolescentes terminan ingresando al sistema de protección especial porque pierden el cuidado de sus familias. Entonces, por eso decimos, es tan importante intervenir en la familia y en las causas que pueden derivar en la separación familiar. Sobre todo porque esas causas tienen que ver siempre con vulneraciones de derechos de los niños. Entonces, y a veces ahí estamos hablando sobre todo de violencia, de abuso, sí. También de contextos, por ejemplo, de papás en situación de discapacidad. Hay varias, como siempre decimos, es multifactorial, ¿no? La primera, yo siempre digo, de los que llegan al sistema de protección especial, hay algo que es bastante característico, que les diría que está presente en todos, tiene que ver con que existe la pobreza. Pobreza en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Pero también pobreza socioeconómica. Y esto en general se va a atravesar con otras condiciones, con la violencia, el abuso, la negligencia, pero también con situaciones de discapacidad y adultos que tienen una situación de discapacidad, pero que además están muy solos o no acceden a servicios de soporte, o también el tema de la salud mental de los adultos, que no siempre acceden a tratamientos apropiados. Entonces, ahí se generan... Ahí estás tocando un tema que capaz que no lo tenemos así como en el primer radar de lo que cuando pensamos en esas situaciones de vulnerabilidad. Está bien, un contexto de pobreza en un amplio sentido, pero después realidades o temáticas que están cada vez más en la sociedad. Sí. Vos decís, padres que capaz que tienen un problema de salud mental y no lo pueden... no tienen un tratamiento adecuado o no lo identifican, y eso repercute claramente en el niño. A ver, estas familias tienen problemas que están en todos los niveles socioeconómicos, claro, porque el problema de la discapacidad, el problema de la salud mental, el problema del consumo problemático de sustancias, están en todos los niveles de la sociedad. ¿Cuál es la diferencia? Que ahí es donde radica quizás un poco la solución. Primero, los recursos económicos, que hacen a la diferencia, porque a veces en las familias hay todo tipo de problemas, pero uno tiene recursos económicos como paliar la situación, que van desde recursos para pagar un tratamiento, para pagar una niñera, para pagar un colegio de tiempo completo. También, en general, las redes de sostén familiar operan más más asertivamente, entonces eso no llega de repente al sistema de protección. Pero estos problemas, cuando además las personas están en esta situación sin recursos, sin red, siempre lo decimos, nadie puede criar y cuidar solo, ninguno de nosotros, yo misma no podría, ¿no? Uno tiene que tener recursos humanos, recursos económicos y también recursos simbólicos, recursos que eso es importante. Y en eso también las familias es donde se puede trabajar. Primero en las condiciones concretas, materiales en las que están, porque hay que tener, para poder cuidar bien, hay que tener a disposición alimentos, hay que tener educación, hay que tener acceso a salud, pero también hay que tener de alguna manera interiorizados de determinadas cuestiones, como
cuál es la forma apropiada de tratar a los niños, niñas, adolescentes, cuál es el valor de la educación, cuál es el valor del trabajo y bueno, y trabajar en esas líneas, en familias que a veces tienen muy naturalizadas determinadas prácticas porque hace generaciones que lo están viviendo y repitiendo. Claro. Samuel, ¿querés agregar algo en ese sentido? Seguimos hablando de la violencia, ¿no? Porque yo creo que es un aspecto importante a tener presente porque yo siempre también lo repito, los niños que ingresan a INAO o al sistema de protección especial no son niños huérfanos. Todos son niños que tienen familia. A veces hay un imaginario, ¿no? Que le dan acogimiento a niños que perdieron sus padres porque fallecieron. Y no es así, son niños que tienen sus familias, pero el sistema actúa con medidas de protección. O sea, para protegerlos los ingresa por medidas de amparo, por juez, etcétera, al sistema de protección. Entonces, ahí estamos hablando de fenómenos de violencia que impactan en la vida de los niños, que terminan produciendo la separación del niño de su familia, que eso ya de por sí es traumático, es un hecho que genera mucho daño en los niños, pero que a su vez en la historia de ese niño también tenemos, o esa niña, adolescente, todas las vulneraciones que estuvieron presentes, que terminaron en ese desencadenamiento, digamos, de la separación. Entonces, hablamos del fenómeno de violencia. Cuando hablamos de violencia, tenemos todas las manifestaciones, ¿verdad? Verónica habló de la violencia simbólica, la emocional, también, por supuesto, la violencia física, el abuso sexual y también la negligencia. La negligencia es cuando la familia no provee los cuidados que necesita el niño para vivir y desarrollarse, ¿no? Entonces ahí también es donde empieza la cuestión más difícil en los contextos de pobreza, porque acá hay que decir que la Convención sobre los Derechos del Niño establece claramente, y Uruguay como Estado ratificó esa convención, que el ámbito natural para el desarrollo del niño es la familia. Y que el Estado se compromete o debería comprometerse a brindarle a la familia los recursos necesarios para cumplir con su función de protección. Entonces ahí volvemos a hablar, en términos de fenómenos de violencia, también de qué cosas podemos hacer para prevenir y para trabajar en estos aspectos. Y ahí siempre nosotros tratamos como de separar dos cuestiones. Una es las competencias, que son esas habilidades que debería tener la familia, aquellos que están cumpliendo su rol de cuidado, que es, bueno, cómo poder criar sin violencia, las competencias en relación a cómo brindar cuidado, etcétera, pero también, en paralelo, las condiciones para el ejercicio de ese cuidado, para el ejercicio de la parentalidad. Y ahí es donde volvemos también siempre a convocar al Estado y en convenio, por eso hay una corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil, pero también de la comunidad, para apoyar a las familias en el desarrollo de sus competencias, pero también en mejorar las condiciones para el cuidado y la protección. Por eso la pobreza, que si bien Verónica dijo muy claramente, siempre está presente, no debería ser la pobreza como única razón una causa para la separación. Porque además el Estado está comprometido porque ratificó la convención y tiene ese mandato, y a su vez toda la sociedad deberíamos de manera corresponsable actuar en consecuencia, que debemos apoyar a las familias en esa tarea. Cuando a veces es verdad, puede ser en la familia de origen, padre y madre de repente, o los progenitores que no pueden brindar cuidado porque se ha intentado y no es posible, se debe buscar en otras familias, en otros referentes, familia extensa, etcétera. Y ahí hay un trabajo para hacer muy importante. Vamos a hacer una pausa y enseguida hablamos de eso, a ver de estas alternativas, ¿no? Ustedes dicen priorizar la familia y que el niño la niña, el joven el adolescente esté con su familia antes que la institucionalización, por ejemplo, que ahí también entendíamos esto de lo de qué es la familia hoy en día. Bueno, enseguida profundizamos en esos aspectos.
Hoy aquí en Perspectiva estamos hablando de aldeas infantiles. ¿Cómo trabaja esta ONG que tiene como objetivo proteger la infancia? El diálogo es con Verónica Bursin, que es directora nacional de Aldeas, y Samuel Diogo, director programático de Aldeas. Verónica, psicóloga, Samuel, licenciado en trabajo social. A ver, hablábamos ahora en la tanda respecto a cuánto se puede hacer o la importancia de ese trabajo de prevención, ¿no? No llegar a ese punto donde el Estado tenga que actuar porque efectivamente el niño o la niña está en riesgo total y ya parece tarde, ¿no? Sí. Y bueno, hoy que describíamos los servicios, decíamos, bueno, tenemos los servicios más enfocados a fortalecimiento familiar y después los servicios que brindan acogimiento, un cuidado alternativo cuando los niños ya perdieron el cuidado familiar, con las medidas de protección, de amparo, por juez, que ingresan al sistema y demás. Y Aldeas en eso avanzó muchísimo ya desde hace varios años, muchos años, en poner el foco en la prevención. El no estar esperando y brindar esa respuesta de acogimiento que es necesaria porque es un acogimiento por protección con niños que han sido vulnerados, pero poner el foco en decir, bueno, ¿qué podemos hacer o cuánto podemos hacer para prevenir esto? Vuelvo a decir, estamos hablando, no son niños huérfanos, son niños que tienen sus familias, que hoy en día están viviendo en familia, pero que vienen con distintas vulneraciones donde la familia no está pudiendo o no está brindando cuidado y protección, y lo que yo decía es que en general, y ese es un gran problema que tenemos en Uruguay, tenemos dos problemas muy graves. Uno, no actuamos a tiempo, entonces tenemos un sistema que espera que se den las situaciones de mayor gravedad, muy dañinas para los niños, y cuando esas situaciones ocurren el Estado actúa y los jueces dan las acciones de las medidas de amparo, ingresa al sistema, el INAO actúa, etcétera, pero actuamos tarde, primer punto. Y lo otro es que además de actuar tarde y no poner el foco, porque eso nos falta muchísimo en prevención, la respuesta que en general se brinda, que es anticonvención, es de brindarle, como medida de protección, un cuidado institucionalizado o una internación a ese niño. Digo que es anticonvención porque la Convención sobre los Derechos del Niño dice claramente que el cuidado institucional o la internación debe ser siempre la medida de último recurso. El Estado uruguayo, lamentablemente, no la toma como último recurso. En general y la mayoría de las veces es el primer recurso. Y en eso estamos muy mal. Compartíamos números a nivel de la región, de América Latina. Uruguay es el segundo país en realidad con mayor índice de niños internados en proporción a la población. Estamos segundo después de Haití. Duplicamos Brasil, cuatriplicamos Chile, etcétera. Entonces tenemos un problema muy, muy grave. ¿Y eso por qué? Yo creo que el Estado uruguayo tiene una tradición muy fuerte de responder a distintas problemáticas con la internación. Primero, hay que decir que es verdad que el Estado uruguayo en general es un Estado presente, que busca dar respuestas a las distintas problemáticas. Eso si lo comparamos, por ejemplo, con otros países de la región. Pero en esa presencia del Estado hay una tradición enorme, porque lo vemos además en otras problemáticas también sociales, en términos de adicciones, en los problemas en salud mental, en los problemas en conflicto con la ley. Siempre se le demanda o se le pide al Estado que interne. Por suerte hay movimientos muy fuertes, por ejemplo, de desmanicomización, los movimientos de desinstitucionalización de niños privados del cuidado familiar, etcétera, pero Uruguay tiene mucho para transitar al respecto. Y eso conjugado con esta otra cuestión de un sistema que se ha vuelto muy experto y tiene un músculo muy fuerte para, cuando se da la situación extrema,
actuar. Y ahí yo siempre uso una metáfora que ayuda a ilustrar, que es esto como esperar que los niños caigan del barranco para brindarle ahí la protección y el cuidado. Entonces, el gran desafío, yo creo, es ir arriba y actuar antes que entren en el área de peligro del barranco, ya actuar. Y eso es lo que nos está faltando mucho como sociedad y también como Estado. Sí, yo siempre digo, nosotros somos muy buenos diagnosticando, todo el mundo diagnostica, detecta, y eso está muy bien, pero a la hora de intervenir o de prevenir, capaz que no estamos haciendo lo mejor que podríamos hacer. Porque uno puede, en la mayoría de los casos, antelar, prever dónde va a haber un problema. Al tú conocer las causas, ya sabes. El tema es que a veces los niños quedan invisibilizados atrás de otras problemáticas, ¿no? Porque si uno se pone a pensar, dice, bueno, pero estos padres, por ejemplo, o esta mamá y este papá, que son consumidores, están esperando un niño, o sea, ya se podría trabajar ahí. Lo mismo sucede atrás de los trastornos de salud mental, atrás de la discapacidad, atrás de las historias de abuso. Vos ya podés prever que hay que dar un soporte, que hay que hacer una intervención. No tenés que esperar a ver el final de la película. Entonces ahí hay mucho trabajo para hacer, que para que dé buenos resultados tiene que ser un trabajo de prevención a tiempo, temprano. Y yo creo que hay bastante producción de evidencia, se hacen muchos esfuerzos a nivel de la sociedad civil, de la comunidad, del propio Estado, pero a veces daría la impresión de que no se es lo suficientemente audaz a la hora de pensar la prevención y de antelar. Yo creo que se podría hacer mucho más. ¿Para qué? Para evitar el daño. Entonces tenemos... hemos mejorado mucho a nivel de detección de situaciones, seguimos con una respuesta pobre ante lo que vemos, pero creo que hay mucho para hacer, hay mucho por delante que podemos hacer. Siempre lo decimos, tenemos muy poquitos niños en el país, siempre lo decimos, cada vez menos, hay que cuidar a cada uno. Y bueno, y en eso yo creo que tiene que haber un compromiso real de avanzar. También se discrepa mucho en cuál es la mejor forma, ¿no? Pero hay como bibliotecas, incluso en el apoyo a las familias, uno encuentra por un lado, dice, bueno, no, hay que hacer a grandes rasgos, ¿no? Como, no, bueno, entonces es transferirle plata a la familia. O bueno, no, entonces es intervención con el equipo psicosocial. Y en realidad no es ni una ni la otra, es una combinación de ambas, porque el trabajo, que es un trabajo muy artesanal que hay que hacer con cada familia, requiere una intervención particular y que mezcla estas dos cosas, ¿no? Eso que decís de la intervención particular, a ver, me interesa ver de la experiencia de ustedes en aldeas, teniendo en cuenta eso, ¿no? ¿Cuántas veces les ha pasado o qué historias tienen presentes de esas que decís? Acá logramos revertir un panorama que venía terrible, un niño que veíamos venir, de repente iba así a un CAIF o a un club de niños en un contexto vulnerable donde veíamos que iba a la familia a perder la tenencia y sin embargo logramos dar un apoyo, una contención y se hizo un trabajo más completo que lograron revertir esa situación, ¿no? O pienso también en los propios niños que terminan en los hogares de acogida. ¿Cuántos después logran volver con su familia original? Nosotros tenemos documentadas todas las situaciones porque ahí hay abordajes de equipos técnicos, registros, etcétera. Nosotros hemos contabilizado procesos que se han cerrado de trabajo con familias que los niños tuvieron una medida de protección, incluso muchos de ellos pasaron por cuidado residencial o por un cuidado institucional en aldeas y los logramos reintegrar y volver con sus familias, a veces no necesariamente con los progenitores de donde vinieron, pero vivir en familia puede ser tíos, abuelas, etcétera, ¿no? Digamos, vivir en familia. Y llevamos casi 500 situaciones
hablamos de 500 niños que vieron restituido el derecho a vivir en familia, que es fundamental, en entornos seguros y protectores, porque también es verdad, y en esto hay, digamos, muchos estudios a nivel mundial de cómo a veces el trabajo para la desinstitucionalización y que los niños vuelvan con su familia puede ser vulneratorio también si se hace mal. Y sí, porque claro, vos pensás en un hogar donde el niño sufre abusos Exacto. o violencia, si vuelve al mismo lugar, a menos que esté todo pero muy trabajado y asegurado, es claro, imposible, ¿no? Por ejemplo, o sea, va a ser mucho peor. Hay situaciones súper claras. Si el niño ingresó al sistema por una situación de abuso sexual, para decir algo, por parte del padre, digo, tristemente son realidades, estas cosas pasan, a ese hogar, si ese padre, si esa persona sigue estando ahí, ese abusador no puede volver, ¿se entiende? Y por más que sea, no sea lo ideal que el niño esté institucionalizado, va a ser mejor que esté institucionalizado. En ese Pero caso. ¿qué es lo mejor? No, lo mejor es que el niño viva en familia, entonces hay que buscar, por eso es un trabajo, no es solo decir, qué bueno, importante trabajar con toda la familia. No, hay que ir, hay que buscar a la familia, a veces hay que viajar a pueblitos alejados porque ahí se descubrió, se sabe que hay una tía y hay que empezar a tejer esas vinculaciones, después hacer las evaluaciones para ver si esa familia puede integrar a ese niño o esos niños, porque a veces son grupos de hermanos. Nosotros hemos llegado a reintegrar grupos de 8 hermanos que volvieron a vivir con su familia. Entonces es todo un trabajo para hacer, en el cual se trabajan estos aspectos que decía Verónica. Hay una intervención social de un equipo que trabaja con las familias en estas dos cuestiones, que es las competencias y las condiciones. Entonces ahí en el abordaje también hay mucho de esto de tejer redes, de los recursos comunitarios, de otras instituciones, por esto de que hablamos que siempre es importante tener en cuenta, no es posible cuidar solo a un adulto solo, cuidar a un niño o varios niños, sino que necesita una red de apoyo, de sostén, y eso hay que tejerlo o hay que trabajarlo en muchos casos, combinado con un apoyo económico, porque es verdad, y eso es una cuestión real, para generar las condiciones de cuidado y protección se necesita brindarle recursos a la familia. Uh-huh. Hay familias que quieren cuidar pero no pueden porque no tienen los medios económicos para hacerlo. Y de esa forma realizar ese trabajo que es clave, fundamental, para poder restituir el derecho del niño a vivir en familia. Eso en Aldeas tenemos una vasta experiencia, también en los servicios más preventivos o de fortalecimiento familiar, antes de que ocurran, también tenemos un trabajo muy amplio, y realmente podemos decir que es posible, que el trabajo en prevención, si se hace de esta forma, tiene resultados maravillosos, y que se logra cambiar la vida de los niños. Yo siempre digo, la mejor manera de trabajar para desinternar o desinstitucionalizar a los niños es el trabajo con las familias. No hay otra forma. Entonces ese trabajo necesita de muros afuera, de equipos que están saliendo en comunidad, en cercanías, que articulan con los otros recursos, y de esa manera realmente podemos avanzar en esto tan importante y no solo quedarnos esperando que se den las vulneraciones extremas y ahí responder con una medida de protección o brindarle cuidado alternativo. Tenemos muchísimo para hacer. Les iba a preguntar un punto que no mencionamos, teniendo en cuenta eso, que para ustedes la prioridad es que ese niño viva en familia, con la familia que sea, pero que le dé ese cuidado y ese amor que necesita. Sí mantienen, por supuesto, la línea de trabajo esa institucional y cuando y tienen que institucionalizar, o sea, hay muchos niños que caen en esa institucionalización, obviamente. Ustedes de todas formas tratan que sea el menor tiempo posible, pero también han cambiado el modelo, ¿no? Sí, claro. Hay como una cuestión que fue acompañando también, bueno, la convención, el código, es partiendo de esta base. Los niños tienen familia,
Antes los chicos ingresaban, primero que podían ingresar, que eso también es importante historizar, porque iban y los dejaban, o bueno, ¿no? Los podían entregar ahí en la aldea o en cualquier organización de las de cuidado. Esto afortunadamente hoy en día no es así. Para ingresar a una modalidad de cuidado residencial institucional tiene que haber una orden judicial. Esa orden judicial se traslada al ente rector, a INAU, y es INAU quien dispone de a qué servicio, si oficial o en convenio, deriva a ese chico. Nosotros como organización, hace muchos años que se cambió esta mirada, que bueno, los niños que ingresaban para estar toda la vida hasta que fueran mayores de edad. Esto por los cambios normativos y bueno, por lo que se ha desarrollado a nivel científico inclusive, nosotros entendemos que esto, si hay que hacerlo, se hace. Pero, como se decía, la solución del cuidado residencial tiene que ser lo más breve posible y de la mayor calidad posible. ¿Para qué? Para que no sea revictimizante o traumatogénica. En ese camino, nosotros cuando un chico ingresa, nosotros lo primero que estamos pensando es cómo va a salir. Entonces, siempre vamos a manejar las alternativas. Que vuelvan con su familia, con alguien de su familia, con otra familia. O solicitar las condiciones de adoptabilidad, porque a veces sobre todo la realidad es que tiene éxito cuando el niño es pequeño y no visualizamos que vaya a haber un retroceso en la situación que derivó en la internación de alguna manera. Se solicitan las condiciones de adoptabilidad para que ese niño tenga la oportunidad de pasar a vivir en familia en forma permanente con una familia adoptiva. En cuanto a cómo nosotros cuidamos actualmente a los que están con nosotros por el tiempo que tengan que estar, lo que se ha ido como modernizando de alguna manera es, primero, siguen existiendo referentes de cuidado que están con los chicos, que se hacen cargo de las tareas cada vez con más apoyo, porque también los chicos vienen en situaciones muy complicadas, la profesionalización, que es la intervención de los equipos técnicos, pero también empezamos a ver que tal vez las aldeas como aldeas, que tenían todo su sentido en la posguerra donde fueron creadas, que incluso algunas tenían hasta hospitales, escuelas, ¿no? A nivel del mundo estoy hablando, parecerían ser para este punto que no son la mejor solución si uno piensa en la inserción social de los chicos. Entonces, hoy en día Aldeas no solo tiene casas en las aldeas, sino que tiene casas en la comunidad. En la comunidad, como cualquier chico de barrio, tratamos de que en las aldeas propiamente estén más bien en las casitas tradicionales, estén más bien los niños más pequeños, pero que a medida que van llegando a la adolescencia, esas casas puedan irse mudando a casas en la comunidad para facilitar la integración social, que puedan ir al liceo, a la UTU, caminando, que se encuentren con los amigos en la plaza, facilitar toda esta cuestión, ¿no? Hay que decir que lo que sí mantiene Aldeas, que ha sido un diferencial, es que Aldeas, si bien es una organización grande y tenemos viviendo con nosotros de alguna manera casi 300 chicos, el modelo es un modelo de un pequeño grupo de convivencia. ¿Por qué? Porque entendemos que más de 7 chicos en una casa no deberían estar, porque es necesario que se parezca lo más posible a un ambiente familiar, que cada cual tenga su cuarto, que tenga su cama, que tenga su ropa. Parecen obviedades, pero es súper importante. Entonces, lo que nosotros no resignamos es el pequeño grupo, porque entendemos que sí es lo más parecido a una familia, y en esto somos bastante estrictos, porque sabemos que cuando hay muchos chicos en una casa, a veces no se le puede dar la atención que requiere a cada uno.
Lo último, porque tenemos que ir cerrando, pero ¿cuáles son las vías para colaborar? Está claro, ustedes decían, bueno, tienen todas las líneas de trabajo de ustedes tienen convenio con el INAU, por ahí tienen ingresos claramente, pero también siempre apelan a la colaboración de la gente. ¿Por qué es importante y cuáles son las vías? Bueno, es importante porque si bien nosotros recibimos las transferencias del Estado por nuestros servicios, cierto es que lo que te garantiza no es la modalidad que nosotros usamos, que tiene que ver con eso, con los pequeños grupos, o sea, tendríamos que hacer las cosas de otra manera si nos ceñimos a esos recursos, para mantener la calidad y para agregar todo el plus que nosotros hacemos de trabajo con la familia, de pequeños grupos de convivencia, de acceso a tratamientos, de apoyo pedagógico, de oportunidades de formación, necesitamos, y también para darle calidad a nuestro trabajo. Nosotros en eso tenemos también cuestiones que son federativas, como una política de salvaguarda infantil y juvenil. Tenemos también un rol que es el defensor de la infancia y la adolescencia, que es para como un contralor, para asegurarnos de que la propia organización no se realice más daño del que los niños tienen, y producimos conocimiento. Es realmente un trabajo muy profesionalizado, entonces siempre, o para alcanzar más chicos, o para trabajar en esto de prevención que muchas veces no está cubierto, necesitamos el apoyo de la sociedad, ingresando a aldeas.uy. Bueno, estamos haciendo un sorteo. Ahí es bien fácil porque además dice doná, sí, ¿no? Dice doná. Y, por ejemplo, enviando un SMS al 10104 se puede donar 100 pesos, y desde los teléfonos fijos se puede llamar al 0908 6002 para colaborar con 200 pesos mensuales. Es importante porque, bueno, todo el apoyo que nos pueda dar la sociedad es algo que se invierte directamente en los niños uruguayos que atendemos nosotros, que, como decíamos, son bastantes, y sus familias. Entonces es bien importante porque uno realmente lo nota. Vos me preguntabas alguna historia. Tenemos cientos de historias de familias que después del trabajo, porque a veces estas situaciones tan terribles que vemos están sostenidas. Aún estos casos, por ejemplo, más terribles del abuso, es verdad, el niño no puede volver con un abusador, pero a veces, lamentablemente, la mamá está, por ejemplo, en una casa que está en un terreno que es de ese hombre y no tiene a dónde ir y no hay ninguna respuesta. Y de repente la madre tuvo dificultades para visualizar, porque también a ella le pasó lo mismo, pero cuando lo visualiza y cuando tiene toda la voluntad de salir de esa situación, hay que darle un apoyo. Entonces a veces las familias no es que no quieren, no pueden cuidar porque no tienen las condiciones. Entonces es muy importante avanzar, y también cuando los niños quedan en el cuidado nuestro o mientras están en el cuidado nuestro, nosotros tratamos de que tengan la mejor vida posible en cuanto a oportunidades de acceso a salud, acceso a educación, acceso al juego, ¿no? Que tengan, no sé, tratamos de que tengan lo más parecido a lo que podrían tener hijos nuestros, y realmente se transforman vidas, y es muy importante la colaboración de la sociedad para lograr esa calidad en la atención. Verónica Burstein, directora nacional de Aldeas, Samuel Diogo, director programático de Aldeas. Gracias a los dos por estos minutos. Volvemos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.